Seguimos con más del Digital Trust Summit Banca y Ciberseguridad edición 2025. Les recuerdo, por favor, visitar los stands de nuestros patrocinadores y especialmente el stand del SPC Internacional para participar en la rifa a ese viaje de Isla Tortuga para 2 personas. Para continuar con nuestra jornada de conferencias, vamos a nuestra sexta ponencia a cargo de nuestro speaker invitado, el señor Marco Blaine, quien es socio director de Latitude Enterprise Consulting. Don Marco expondrá las tendencias globales de fraudes cibernéticos en entornos financieros, dando herramientas esenciales para la protección digital y además hablará sobre los desafíos en la actualidad de las instituciones financieras a nivel global. Le doy la bienvenida a don Marco. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a arrancar con un poquito de conversatorio y vamos a hacer esto bastante dinámico, entonces también pedimos la participación del público. Y bueno, hoy nos acompañan también nuestros socios estratégicos de Upgate y también les presento a don Manuel Giraldo, que vamos a estar compartiendo acá un poquito, ¿verdad?, para contarles sobre este tema que más de estar en tendencia, ¿verdad?, es un mal que enfrentamos en las entidades financieras. Pues básicamente hoy vamos a hablar un poquito de lo que es fraude desde una perspectiva cibernética, entender un poquito, ¿verdad? Básicamente, bueno, a qué nos enfrentamos. Y bueno, vamos a empezar con una dinámica para entender precisamente cómo tema tan relevante precisamente requiere de ciertas estrategias, requiere de cierta tecnología y requiere también de colaboración por parte de nuestros clientes en el ecosistema financiero. Entonces, te cedo la palabra, Manuel. Gracias, Marco. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí acompañando muchos conocidos el día de hoy. Y hemos aprendido mucho durante el día. Creo que las charlas han sido bien amenas y vamos a ver qué tanto hemos aprendido el día de hoy. Imagínense que ustedes entrando hoy a la entrada se encuentra un código QR para saber cuál es la agenda del día. Están estos 2 códigos QR. Quiero que me levanten la mano, me digan a alguien que se lance cuál sería el código QR que leerían con confianza. Ustedes son los expertos que le enseñan a los consumidores cómo protegerse. Entonces me gustaría saber si alguien tiene la iniciativa de contarme cuál de estos 2 códigos QR que están acá utilizaría para leer la agenda. ¡Ánimo! ¿Quién se anima? Código de la izquierda, código de la derecha. Dígame quién ya lo leyó. Yo por ahí vi gente leyéndolos. ¿Quién lo escaneó? ¿Quién lo escaneó? Porque animados, recuerden que ustedes son los llamados a generar concientización no solamente en los consumidores, sino también en los usuarios internos. Esto que estamos haciendo hoy es un ejercicio del día a día. Hoy vamos, todos los días interactuamos, vamos a un restaurante y lo primero que nos llega es el código QR y todos corremos a leer el menú. Vamos a pagar una factura, una compra, código QR con confianza. No tenemos confianza de leer o no estamos seguros de lo que estamos leyendo acá. Nadie se animó. Por ahí los amigos con los que ya hemos interactuado, algunos ya han vivido este ejercicio. ¿Quién se lanza? ¿Ninguno? Y ahí están, Manuel. A todos los veo por allí interactuando. El sitio o el código QR correcto es el que se encuentra a mi derecha. El que lleva a un sitio malicioso es el de la izquierda. Entonces, aquellos que le llevan el código a la izquierda, les solicito ahorita hacer revisar o volar el dispositivo porque puede estar infectado en estos momentos con un malware. Y no quiero tener información de ustedes. Vale. Esta es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Nosotros que somos los expertos, no hay una respuesta técnica para resolver cuál es el código correcto o el código incorrecto. A simple vista no podemos hacer. ¿Cuándo nos damos cuenta que el código es correcto? Después de que lo leemos.
un usuario del día a día, usuarios no digitales, usuarios no nativos digitales, leen y llegan directamente allá. Eso lo están aprovechando los ciberdelincuentes. Entonces, cuando hablamos de tendencias de fraude y ciberseguridad, los delincuentes están aprovechando la tecnología, de los nuevos métodos de pago, de las nuevas interacciones digitales que tienen los usuarios. Y los códigos QR son un ejemplo de ello. Lo leemos con toda la confianza del mundo, pero realmente no sabemos a dónde estamos accediendo. Entonces, quería iniciar con este ejercicio, porque hoy hemos aprendido bastante y vamos a seguir aprendiendo bastante de este tema. Vale, espero que con confianza los que lo leyeron, no hay ningún problema, es una página simplemente Dubi. Vale. Gracias, Manuel. Y precisamente aquí arranca la ponencia en función de, primero, crear conciencia. A ver, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en cada entidad financiera, precisamente de proteger los activos. ¿Okay? Invertimos mucho dinero, pero nuestros queridos amigos hackers y cibercriminales, en el fondo lo que andan buscando precisamente es poner estrategias para generar estafas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que andan buscando? ¿Cómo robo dinero de cuentas bancarias? ¿Sí? ¿Cómo adquiero precisamente datos personales sensibles? ¿Sí? ¿Cómo adquiero la información de las tarjetas de crédito y de débito? ¿Sí? Y también, ¿cómo suplanto o cómo también puedo llegar a vulnerar precisamente credenciales bancarias? Entonces, comienza un proceso en donde básicamente, ¿verdad? Todo se enfoca en transacciones. Al final, el fraude, ¿qué es lo que anda buscando? Adquirir dinero. Ese es el fin último. Lo interesante de esto es que hay demasiadas técnicas que el cibercrimen utiliza. Muchas de las que están ahí ya conocemos, pero hoy vamos a ahondar en 3 que están en tendencia en Costa Rica y en Latinoamérica. De hecho, en un ratito les vamos a poner un mapa para que ustedes vean más o menos cuáles son las tendencias precisamente de fraudes cibernéticos en Latinoamérica. Pero bueno, ¿qué nos acontece en Costa Rica en este momento? Entonces, hay 3 que están ahí con una estrellita. Vamos a hablar de SIM swapping, vamos a hablar de farming y vamos a hablar de amenazas de día cero. Entonces, el SIM swapping está de moda por una simple razón. ¿Verdad? Y voy a poner un ejemplo para comenzar a explicar este contexto. Cuando yo tengo una cuenta en un banco, ¿sí? Generalmente, uno de los métodos de verificación más comunes es precisamente una confirmación de un token a través de un SMS. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el SIM swapping? ¿O cómo funciona? Los hackers están poniendo estrategias en donde básicamente lo que trato es, a través de redes sociales o a través de información pública, comenzar a perfilar a los clientes. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser mis posibles clientes? Yo como hacker. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Conseguimos información personal. Número de cédula, nombre completo, correos electrónicos, inclusive la ubicación. A veces logramos conseguir inclusive hasta la copia del recibo telefónico. Y con toda esa información, entonces el hacker no va a tratar de vulnerar a mi empresa de servicios telefónicos. ¿Por qué? Porque tiene mucha protección o inclusive tiene algunos algoritmos interesantes en donde hacer un ataque de fuerza bruta o un ataque, una vulnerabilidad es un tanto complejo. Entonces, ¿en qué se enfocan? Vamos a ir a atacar al call center, en donde Marco se va a hacer pasar por Manuel. ¿Para qué? Para que me den el SIM de Manuel. Y aunque ustedes crean que eso es muy difícil, tiende a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque la capa de protección que tiene, por ejemplo, cualquier ISP, básicamente es el agente que me está atendiendo a mí en un mostrador o vía un canal digital. ¿Cuál es el problema? Que cuando a mí me vulneran un SIM, o sea, me lo clonaron, yo lo que puedo percibir es que extraño, mi celular no tiene señal, perdí cobertura. ¿Qué sucede? Como ya el hacker hizo un análisis integral de todo mi perfil, comienzo a pedir cambios de contraseñas precisamente en las sucursales electrónicas de los diferentes bancos. ¿Y qué obtengo? Precisamente el token que me va a permitir acceder a las cuentas. ¿Cuál es el problema del SIM swapping? Que yo me doy cuenta como usuario final que fui vulnerado y que me hicieron una estafa mucho tiempo después de que ocurra. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de percibir precisamente esos comportamientos. Y esa es una de las tendencias que más ha crecido en Costa Rica en el 2024.
Entonces vean qué interesante, porque en el momento en que ya yo tengo el SIM duplicado, tomo control de muchas cosas, y no solo las cuentas bancarias, puedo tomar control de otro tipo, digamos, de plataformas y aplicaciones. Vamos al número 2, el famoso farming, que esa es una estrategia que requiere de mucha estrategia de planificación por parte del ciberatacante. ¿Por qué? Porque tiene que comprometer que me redirijan a un sitio fake o a un sitio falso. ¿Cómo se hace eso? A través precisamente de ataques específicos a los DNS de los sitios web, en donde básicamente yo puedo crear registros reales y verídicos, en donde inclusive a una institución financiera, cuando doy clic en una página, me puede llevar a un sitio fraudulento. ¿Cuál es el problema que tenemos con eso? Que generalmente lo que hacen los hackers es atacar precisamente las vulnerabilidades de lo que se denomina el Secure DNS, o sea, o de las configuraciones de DNS de las organizaciones. ¿Por qué está pasando eso? Precisamente porque se detectan ciertas configuraciones incorrectas o vulnerabilidades específicas en el entorno de DNS. Es bien interesante porque también las estrategias para acceder a esos sitios también vienen perfiladas. Entonces, farming al final es la mezcla de phishing, ¿verdad? Y farming con la intención precisamente de tener estrategias en donde inclusive por inteligencia artificial puedo perfilar y mandar inclusive ciertos mensajes a cierto nicho específico en donde se me hace muy similar, inclusive llegar a un sitio donde estoy validando precisamente un dominio original o un dominio que es verificado por parte de una entidad financiera. Entonces ahí nos dejan desarmados porque yo creo que estoy navegando en un sitio seguro. De hecho, cuando veo el candadito, ¿verdad? Y cuando hago la verificación del sitio, es un sitio verídico. Entonces, esas son las estrategias. ¿Cuál es el problema? Que no me doy cuenta. Ahora, ¿qué es lo que tiene precisamente ese sitio web que es fake? Un formulario en donde me está pidiendo información, mi usuario, mi contraseña, y yo comienzo a capturar toda esa información. ¿Para qué? Para irme al sitio principal, al sitio verídico, y ahí poder ejecutar el fraude. Y por último, en estos tres que son muy relevantes, hablamos de amenazas de día cero. Es increíble que a través de inteligencia artificial, el cibercrimen está identificando exploits a ciertas vulnerabilidades literalmente en tiempo real. ¿Cuál es el problema de una amenaza de día cero? Que el fabricante todavía no tiene la solución para cerrar precisamente esa brecha de seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Estamos expuestos. Y aquí quiero que participemos un poquito. En estas tres estrategias cibercriminales, a ver, ¿cuánto podemos nosotros inferir? La respuesta es, si le hacen un SIM swapping a un usuario del banco, ¿sí? De la mutual, de la cooperativa, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, tendré que poner precisamente una estrategia de seguridad por capas para lograr identificar patrones de comportamiento diferenciados, ¿verdad? Para poder ejecutar algo. Pero no está bajo mi control. Cuando un usuario llega y entra a un fake site en donde me compromete las credenciales, ¿qué puedo hacer yo como institución financiera? Poco. Tengo que tener una estrategia por capas precisamente para identificar, hey, estoy identificando patrones de comportamiento diferentes de este usuario para poder generar una alerta. Porque si no, no nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta es cuando las noticias alguien llega y dice, me sacaron $30,000 de la cuenta. Entonces, y en lo que es amenazas de día cero, es, ok, perfecto, si identifico una vulnerabilidad, me toca tomar una decisión en función a riesgos. Y es, tengo una plataforma que puede estar comprometida, ¿qué hacemos? La pongo en mantenimiento, hago estrategias específicas de protección adicionales, pero tengo que tener mucha verificación y mucha validación precisamente del ecosistema en el que me encuentro. Ahora, vean qué interesante, este es un informe del OIJ, años 22 y 23, todavía no han publicado 2024, pero la estafa informática y la suplantación de identidad son el top 2 de los delitos en Costa Rica. ¿Qué me quiere decir a mí eso? Que tenemos cibercrimen organizado. Ese montón de denuncias no es simplemente algo ficticio, es algo que ya tiene inclusive evidencia sustantiva de decir, hey, sí, me hicieron un fraude, comprometieron mis credenciales, me sacaron dinero de mis cuentas. Entonces, el tema tiende precisamente a poner un poquito de conciencia para entender, bueno, cómo vamos a ir precisamente
aterrizando estos temas para definir estrategias de defensa. ¿Qué sucede? Esto es una responsabilidad compartida, ¿sí? Mis servicios financieros, o sea, mi omnicanalidad, desde la perspectiva de yo como institución financiera, tiene que tener un ecosistema de protección. Pero mi responsabilidad también es eduquemos a nuestros usuarios y a nuestros clientes para que logren identificar este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque dependiendo del ataque o dependiendo de la estrategia y del crimen, voy a tener temas masivos en donde pueden comprometer la reputación de mi organización, aunque el daño es colateral, ¿verdad? No necesariamente lo origino yo. Tal vez Manuel nos va a contar un poquito en experiencia precisamente en Latinoamérica, ¿verdad? A través de Appgate y todos los research que hacen, más o menos cómo se están moviendo esas tendencias país por país. Claro que sí, Marco. Aquí vemos un mapa de tendencias de comportamiento de fraude que ha venido presentando Latinoamérica, digamos, el último año. Cuando vemos Costa Rica, no difiere mucho de lo que Marco está conversando y lo que nos cuenta. Porque es importante no solo conocer qué está pasando en mi entorno, sino qué está pasando en mi país, sino qué está pasando en mi entorno. Lógicamente, muchos de los ataques que nos están llegando ya han sucedido a nuestros vecinos. Y entender qué está sucediendo nos permite anticiparnos a los ataques. Hoy en Costa Rica el mayor dolor, digamos, son los ataques de ingeniería social o los sitios falsos. Entonces hablamos de sitios de phishing donde capturan la información, credenciales de los usuarios, pero también hemos visto un crecimiento de páginas falsas en redes sociales, perfiles de Instagram, perfiles de Facebook, perfiles de TikTok, donde suplantan las organizaciones y están capturando los datos de las personas para así construir los ataques. ¿Vieron los impactos que tenemos de suplantación de identidad? Entonces, al final hoy tenemos diferentes problemas que se vienen masificando con la llegada de la inteligencia artificial, que como bien lo decían en charlas anteriores, ha permitido que personas no técnicas, no soy una persona técnica, podamos desplegar ataques sin ningún problema. Puedo ir y comprar un ataque por $50 y desplegarlo a un grupo grande de usuarios en Costa Rica. ¿Alguien me puede decir si conocen la cifra de datos expuestos en la Deep y Dark Web de ciudadanos de Costa Rica a cierre de 2024? Costa Rica es el tercer país de la región de Centroamérica con más datos expuestos en la Deep y Dark Web. Seguido, le ganan lógicamente, en primer lugar está México, en segundo está Guatemala, el tercer lugar lo ocupa Costa Rica, con más de 30 millones de datos de personas, de ciudadanos de Costa Rica. Muchos de esos tienen email, tienen número celular. Y para mí no es difícil entrar a un foro y conseguir esos datos y desplegar un ataque. Desplegar un ataque de phishing, desplegar un ataque de malware es sencillo, me vale $30. Entro a Telegram en un grupo, me vale $30 y si tengo la base de datos, la utilizo, si no me la entregan ellos mismos y la efectividad de un ataque de phishing es del 30%. Y cuando digo el 30%, personas que abren el correo electrónico o el mensaje, que le den clic e ingresen, es otro 30% de ese 30%. Digamos que 2 personas ingresaron y esas 2 personas cada una tenga $2,000 en su cuenta. Y yo logré apoyarme $4,000 en 2 cuentas y el ataque me valió $30-50. Un ataque rápido, sencillo, rápido. Y hoy eso se puede hacer de manera sencilla. Pero tenemos un tema importante que se nos pierde del radar y es el malware. Entonces estamos viendo evolución, estamos hablando de ingeniería social, estamos hablando de SIM swapping. Realidad, hay que atacarlo, pero también hay que pensar qué está sucediendo en la industria, qué está sucediendo con los clientes hoy en Latinoamérica. El malware está haciendo una afectación importante a los clientes del sistema financiero. Malware que toma control de los dispositivos, roba información, genera ataques de superposición y, lógicamente, ese
acceso remoto al dispositivo que hace que nosotros veamos el que está haciendo la transacción es el cliente porque es el dispositivo del usuario. Hay diferentes familias de malware que vienen atacando la región, téngalo en el radar para poder gestionar esas amenazas y estudien constantemente qué está sucediendo en sus vecinos, qué está sucediendo en la región para que se anticipen ante las amenazas de fraude. Adelante, Marco. Sí, entonces, repasando un poquito de tendencias, porque queremos mostrar un par de videos relevantes. Bueno, ya vimos explosión del uso de la inteligencia artificial, aparición de estafas también en nuevos nichos de mercado, ¿verdad? Medios de pago, SIM swapping y como bien mencionaba Manuel, ¿verdad? Todo el tema de adopción de sistemas automatizados, ¿verdad? Comprometen el celular. Hay una aplicación que literalmente lo que hace es configurar transacciones para precisamente hacer transferencias. Pero vean qué interesante, aquí hay un video en donde básicamente se puede ver un poquito, ¿verdad? Como un cibercriminal, ¿le puedes dar play al video, por favor? Donde un cibercriminal, a través de inteligencia artificial, pone a funcionar un bot en donde básicamente hace una llamada a un usuario y le comienza a hacer una simulación, precisamente como que si fuera un call center. Y ahí no, To verify your identity, please enter the 6 security code you have sent to your mobile device. Please wait for the verified code. Please enter the code to your authenticator app. When you finish, please press pound key. Please wait for the verified code. Aquí estamos viendo algo sencillo, no lo vamos a ver todo, pero es un ataque de phishing automatizado. Le hemos enseñado a nuestros clientes, si alguien te llama y te pide tus credenciales, no se las entregues, ¿vale? Pero los clientes confían en el look and feel, en la vocecita de nuestra entidad financiera, y si lo llama esa vocecita de nuestra entidad financiera y es el robot que ellos dicen que lo llamó y les pide los datos, ¿ustedes creen que sus clientes entregarían los datos? Seguramente sí. ¿Y quién está detrás de ese bot? El delincuente. Ustedes podían ver en tiempo real cómo el delincuente podía determinar qué datos le pedía al usuario y lo estaba obteniendo en tiempo real. El bot simplemente le preguntaba. Es la confianza. ¿Cómo ha evolucionado la ingeniería social? Esos ataques de phishing ya se han presentado en Centroamérica, fueron muy fuertes en Panamá, en Chile y en Colombia. ¿Vale? Entonces, para que veamos cómo viene evolucionando, y quiero dejarles un mensaje, se nos está acabando el tiempo. Ahí, Marco, si me regalas el tema. Ahora, conversaban los panelistas anteriores, tenemos que ser estratégicos, tenemos que anticiparnos. Hoy estamos hablando de prevención de fraude, pero prevención de fraude que es impulsor del negocio y creador de experiencias memorables. ¿Vale? Entonces tenemos que entender que ya no somos los stoppers del negocio. Entonces, cuando no somos stoppers del negocio, tenemos que entender cómo creamos una estrategia segura que permita crear experiencias memorables. En ese sentido, la recomendación, simplemente un marco o una estrategia que puede ser adoptada, pero es muy valiosa, y es 3 capas fundamentales que debes tener en tu visión de gestión del riesgo de fraude o ciberfraude, y es tener una capa que te permita tener una visión del riesgo digital, donde puedas detectar si te están suplantando o te están creando sitios falsos, aplicaciones falsas, están suplantando en redes sociales, que puedas detectarlas, darles de baja, y con eso que están mitigando que los usuarios estén ingresando, entonces estén entregando sus credenciales. ¿Vale? Pero que estén monitoreando constantemente que esos usuarios estén seguros y sus datos no estén comprometidos. Una segunda capa es una capa de protección importante, que es la capacidad que debemos tener como organización de evaluar el riesgo del usuario, el riesgo de las interacciones del usuario, ya sea a nivel de su comportamiento biométrico, del riesgo de su dispositivo,
de la sesión e incluso de su transacción. Es bien importante tener estas capacidades que te permitan tomar una decisión oportuna y adecuada sin friccionar al cliente. Cuando yo tengo esos diferentes componentes, los sumo y los pongo a trabajar de manera conjunta, voy a tener una decisión asertiva. Entonces voy a generar menos impacto, menos bloqueos, menos rechazo, menos impacto en el negocio. Y lógicamente, cuando tengo dudas frente al riesgo inédito de identificar que sí es el usuario, debo tener una capa de autenticación. Y esa capa de autenticación es la capa de identidad, donde yo pueda verificar que realmente es el usuario. Y mucho cuidado en esa capa de autenticación, ¿vale? Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo definimos los flujos de autenticación. Estamos acostumbrados a meter a todos los clientes en un mismo embudo, pero tenemos que entender que tenemos diferentes tipos de clientes. Tenemos clientes digitales, tenemos clientes no digitales. Entonces, entendiendo el tipo de cliente, el tipo de canal, el tipo de negocio, yo tengo que construir esos flujos de autenticación. ¿Qué te va a permitir tener esas tres capas de protección? Algo bien importante, construir estrategias de protección como lo es autenticación basada en riesgo, estrategias de negocio y experiencia de cliente como son estrategias de passwordless e incluso alcanzar cumplimiento normativo. Ahorita hablaban y preguntaban de la normatividad. En el país hay varias regulaciones que están corriendo, que son vigentes y que van a entrar en vigencia durante el año. En junio de 2025 entran unas muy importantes y tener estas capas de protección es fundamental para también ese cumplimiento regulatorio. Bueno, para cerrar, ya se nos acabó el tiempo. Temas cercanos con el tema de fraude cibernético, singularidad tecnológica, ¿verdad? Básicamente esa es la posibilidad de que la tecnología se proteja e impida que pueda ser gestionada por el ser humano. 2, inteligencia artificial general. La inteligencia artificial va a tener la capacidad de tomar decisiones como los humanos, con el conocimiento cognitivo de los humanos. Y por último, una aceleración, ¿verdad? A través de computación cuántica, que precisamente lo que permite es, generar mayor capacidad de cómputo, ¿verdad? Entonces, esas son las tendencias o los temas cercanos también que van a venir a fortalecer, ¿verdad? Toda esta estrategia del cibercrimen, y también nosotros podemos utilizarlos precisamente como estrategia de defensa. Básicamente eso era lo que traíamos para hoy. Siempre nos gusta dejar un tipcito de ciberseguridad, ¿verdad? Pensemos antes de cliquear, ¿verdad? Think before click. Y bueno, por allá estamos en el stand. En la presentación hay un video, nada más para que lo revisen tal vez offline, en donde básicamente quisimos poner una tendencia que fue de TikTok, de cómo nosotros podemos, con una tendencia en TikTok, adquirir huellas dactilares y la iris del ojo de muchas personas simplemente con un trend. Entonces los dejo ahí para que vean también que el tema de cibercrimen no solo se basa en estrategias focalizadas en tecnología de última generación, sino en las aplicaciones y las plataformas de uso diario, de consumo de nosotros, y ahí es donde hay un fuerte foco precisamente del filtrador de información. Les agradecemos el espacio, perdón, nos extendimos un poquitito, pero bueno, otros habían terminado antes, entonces quisimos terminar.